Hola, muy buenos días, un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen en nuestro blog, Da Nobis Odie, a toda la familia dominicana, eh, por acompañarnos en todas las reflexiones que estamos haciendo desde el convento de San José aquí en Bogotá. El día de hoy vamos a reflexionar sobre Catalina de Siena. Ella es otra líder comunitaria más, otra líder social más. En Colombia, desde hace aproximadamente 2 años, desde que se firmó el Tratado de Paz del gobierno con las FARC, hemos tenido, según unos índices de Indepaz, registrados 217 asesinatos de líderes sociales. ¿Por qué estará pasando ese fenómeno? Hay muchas razones, pero una muy fuerte es la siguiente. Resulta que la FARC se desmovilizó, salió de esos terrenos en los que tenía dominio, hegemonía, y al salirse de allí, el gobierno no repobló, no se ocupó de controlar o de brindarle seguridad a las personas que estaban allí. Estoy hablando de departamentos como Norte de Santander, Valle, Antioquia, Chocó, Cauca. Entonces, al desmovilizarse las FARC, muchos otros agentes bélicos de la realidad colombiana se aprovecharon de ese descuido del gobierno al no custodiar, al no brindar la seguridad y tomaron la posición de las FARC. Es decir, se fueron a controlar tanto los campamentos de droga como las rutas para sacar esa droga a otros países y lucrarse de la droga. Eso llevó entonces a que paramilitares entraran, irrumpieran con violencia en estos territorios. Guerrilleros como el ELN, Ejército de Liberación Nacional, o el EPL, llamados pelusos, también entraran a esas zonas a controlar el negocio de la droga, pasando por encima de la población y de quienes defienden a la población, de quienes defienden los derechos humanos, como son estos líderes sociales que están en esas tierras y les han asesinado. Ellos, por defender la paz, sacrificaron sus vidas. Son mártires silentes, les podemos llamar así en Colombia. Pues ven, esa misma actitud o ese mismo rol que ejercieron o que están ejerciendo hoy en día todavía nuestros líderes sociales colombianos, pues la ejerció Catalina de Siena hace muchos años. Ella, que es del siglo XIV, vivió 33 años. En esos 33 años ella también fue una líder social porque en el contexto, en la Italia que ella nació, en Siena, se encontraban en disputa o en pelea con la Iglesia Católica. La república que se estaba constituyendo italiana se estaba peleando con los estados vaticanos. Llegó al punto que el papa de su momento, que es Gregorio XI, se fue a vivir a Aviñón, a Francia. Él era francés y colocó la Santa Sede en Francia. Catalina de Siena, como embajadora de los italianos, tomó el riesgo, sin miedos, sin armas, sin ataduras, solamente con su fe en Dios y con la decisión, la convicción, la vocación certera de responderle a Dios en medio de las dificultades y conflictos que habían en su momento, viajó desde Italia hasta Aviñón, a Francia, exponiéndose a que la trataran y maltrataran. Llegó allí, se reunió a solas con Gregorio, con el Papa Gregorio XI, y logró convencerle de que la verdadera paz o la construcción de una paz se podría hacer desde Roma, es decir, que él se mudara nuevamente de Aviñón a Roma y desde Roma pues lograra hacer esos diálogos, esos encuentros con la comunidad florentina, sobre todo que se encontraba peleando con él. Al igual que nuestros líderes sociales, que esa gran obra que han ejercido se les ha malagradecido con la muerte, a Catalina de Siena le pasó algo similar. Ella, al volver precisamente a Italia, se salvó de que los franceses le hicieran algo. Al volver a Italia, su reputación cayó. ¿Por qué? Porque en lugar de tratarla como una santa, como una embajadora de paz, que fue lo que fue a hacer al lograr convencer al papa de que se devolviera, la empezaron a tratar más bien como una bruja, una vulgar bruja, traidora, que había vendido la patria. La corretearon, le quisieron hacer daño. Ella
ofreció todos esos dolores a Dios, pero sin embargo no se arrepintió en ningún momento. Tanto es así que después de la muerte de Gregorio XI, el papa que le sucede, ella lo va a apoyar a Urbano. A Urbano IV lo va a apoyar en contra de lo que sacaron los franceses, que fue a Clemente VII. Pero ella se quedó con que la paz se podía construir desde Roma y podía unir a su república italiana, a su país Italia, a su nación. Ese ejemplo de Catalina de Siena, de luchar en medio de las adversidades, de ser maltratada a pesar de servirse a Dios, de buscar agradarle a Dios y la paz de Dios, en lugar de buscar agradar intereses personales de los hombres o de la humanidad, es el ejemplo que ella nos está dando a todos nosotros. Catalina de Siena es conocida como la patrona de los italianos y de los europeos, pero realmente, y de las enfermeras también, pero realmente debería ser tratada como la patrona también de los líderes sociales, porque ella fue una líder social que también trabajó por la paz. Le costó esa viajadera, desplazarse de Italia a Francia, de Francia, inclusive enfermedades, dureza. Se habla de los estigmas de luz de Catalina de Siena, pero realmente los estigmas de Catalina estaban precisamente en toda esa misión que tenía que trabajar ella para construir la paz en medio de su pueblo, una nación dividida. Pues pidámosle a esta santa, patrona de los líderes sociales, además de todo lo otro, que interceda por nosotros para que nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús siempre nos habló de la paz y de proteger la paz y de trabajar por la paz, de construir el reino de Dios en la paz. Y se ha malinterpretado mucho la frase de Jesús de que si te pegan en una mejilla, pon la otra. Como diciéndole a los cristianos, ustedes tienen que ser sumisos, ustedes tienen que resignarse. Si alguien le pega, sea masoquista, déjese pegar otra vez. Y no, la paz de Jesús no es así. Jesús cuando nos dice, si te pegan una mejilla, pon la otra, nos está diciendo es que si alguien te abofetea, la cachetada de adentro hacia afuera, tú lo que tienes que permitirle a esa persona es dejarte reconciliar o dejarte acariciar. Si esa persona se arrepiente, perdónala, no le guardes venganza. Si te golpean, a esa, perdónala, no le guardes venganza. Ponle la otra mejilla es, no tengas miedo a acercarte a tu agresor, perdona lo que él puede estar arrepentido si tú le demuestras tu perdón. Esa es otra actitud, no es de resignación, no es de masoquismo, no es de sumisión, de aguanten, no. Lo que nos está diciendo Jesús es, bueno, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Es decir, la paz no es pasiva, no es sumisa, la paz es activa, la paz hay que defenderla. Y Jesús lo hizo. Miren que cuando atraparon a Jesús y se lo llevaron del Monte de los Olivos precisamente a hacerle el juicio y luego castigarle hasta la muerte en cruz, él estaba respondiendo a las preguntas que le estaban haciendo y de repente un soldado que estaba ahí lo ofetió, le pegó en una mejilla, le pegó, pa. Y Jesús, en lugar de decir, bueno, aquí está la otra, sígame pegando, le dijo, no, espere un momento, yo estoy en paz, usted está en paz, aquí estamos hablando en paz. Si yo he cometido algún error, dímelo, pero si no, ¿por qué me pegas? Eso no es por nuestra mejilla, eso significa, sumisamente hablando, eso significa que la paz hay que defenderla, defenderla activamente. Y Catalina lo hizo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y nosotros, la familia dominicana, tenemos que hacerlo también, siguiendo el ejemplo de Jesús y siguiendo la intercesión de Catalina. Pues que esta santa siga intercediendo por nosotros para que hoy, en esta Colombia, en esta Suramérica, en estos momentos coyunturales, posacuerdos de paz, podamos nosotros defender la paz, aunque nos cueste nuestra reputación, aunque nos cueste nuestra vida. Síganos por favor en nuestro blog danovisodie.wordpress.com. Los esperamos cada domingo, o los sábados más bien en la noche, tenemos la reflexión del día. Abrazos.